Boas noites e benvidos a Vía Láctea. Hoxe temos con nós a un arquitecto, pero non imos falar de arquitectura, imos falar de cultura na arquitectura. Esta noite temos con nós a Iván Andrés, que é o coordinador da delegación en Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia. Iván, buenas noches. Buenas noches. Cultura y arquitectos, ¿cuánto tenéis que ver? Hombre, la arquitectura tiene que ser cultura, si no, no es nada, ¿no? ¿Y por qué el colegio, la delegación en Santiago del Colegio de Arquitectos de Galicia tiene un espacio, un tiempo, unas personas que se ocupan de una programación cultural? Bueno, de alguna forma, claro, la arquitectura la componemos los arquitectos, pero sobre todo también la componen los clientes, o toda la gente que no es cliente directa, pero que lo acaba siendo o acaban siendo afectados por la arquitectura en el momento que son piezas que acaban formando parte o conformando su ciudad, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esta base, si tú no estableces un diálogo con la ciudad en la que estás trabajando o con la gente con la que te comunicas, si no haces ese esfuerzo por explicar las cosas que a ti te preocupan como colectivo, y si no haces ese esfuerzo por permitir que la gente pueda aportar o dar su opinión sobre tus cosas, pues no dejarás de ser un colectivo apartado de la sociedad, cerrado, preocupado por sus propios esquemas y por sus propias ideas y desconectado con el mundo. O sea, realmente harás algo que podrá tener más valor o menos valor a nivel estético, por decirlo de alguna forma, pero que no tendrá ningún tipo de relevancia. Para vosotros es muy importante el diálogo con la ciudad, ¿no? Y quizás el Departamento de Cultura del colegio sirva para fomentar esa cosa. Con la ciudad y con el territorio, ¿no? De alguna forma, Santiago, claro, cuando hablamos del Colegio de Arquitectos de Santiago, estamos hablando de un colegio de arquitectos que tiene una demarcación asociada, que es la comarca, no se corresponde exactamente con la demarcación política, pero tiene asignada una serie de concellos, ¿no? Y que incluyen rural, rústico, o sea, estamos hablando de territorio, claro, nos centramos mucho en la ciudad porque realmente, bueno, el entorno urbano es lo que te permite este dinamismo, ¿no? De llegar, de comunicar, de que la gente se acerque, de tal, pero la reflexión y en las instalaciones que hemos ido haciendo no es solo urbana, ¿no? Toca también todos estos campos que además en Galicia son muy confusos, ¿no? No se sabe muy bien, incluso decir que Santiago es urbano puede llegar a ser discutible, ¿no? Sí, es muy discutible. Yo hace poco visitaba la casa de alguien en plena Rúa de San Pedro y desde una ventana se veía una huerta con gallinas. Sí, sí, es una de las cosas, no sé, más especiales de Santiago, ¿no? Y miras desde el otro lado y estás en un casco histórico. Sí, 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 es una de las cosas más especiales de Santiago, estos pequeños rincones que además no solo te lo encuentras en viviendas particulares, que ya es una cosa a valorar, incluso aunque sea algo privado, yo creo que es una cosa que... Pero también te lo encuentras en bares, ¿no? Como están estos bares que hay por ahí por la zona de arriba, el Oureiros y tal, que tienen unos espacios, bueno, cada vez que viene alguien que no conoce la ciudad y le llevas a un sitio estos, es que es increíble, ¿no? Porque claro, es muy urbana y es muy ciudad por relevante, ¿no? Ya lo sabemos, además, al final del Camino de Santiago a nivel de ciudad cultural y tal. Pero por otro lado, claro, tiene este tema mixto, ¿no? Que tienen las huertas, por ejemplo, detrás del Obradoiro y estas cosas que le hacen tener un valor añadido y que hacen que la ciudad esté conectada con el entorno que le rodea, que no sea como un mundo aparte, que no sea una burbuja, ¿no? O sea, que realmente hay como una continuidad real, ¿no? Con todos los alrededores. Yo sé que tú huyes bastante de las etiquetas, pero hay una etiqueta que voy a utilizar en este momento que es, pero tú eres arquitecto. Bueno, tú eres arquitecto, me refiero, por la imagen, eres arquitecto, tenemos una imagen preconcebida de la persona que se dedica a la arquitectura. Bueno, porque, hombre, hay muchos arquitectos de mi edad y más jóvenes y hay muchos arquitectos con, bueno, sí, se crean esas etiquetas, ¿no? Pero también la etiqueta que se crea del arquitecto es justo un poco, que no digo que muchos no la tengan o que muchos a veces incluso caigamos, pero es esa etiqueta que supongo que te refieres a alguien que se puede casi diferenciar por la forma de hablar, por las pintas o por tal. Yo creo que tenemos la obligación, yo creo que en varios programas que habéis hecho aquí habrá salido, o sea, no tenemos la obligación ni de ser como imagen o como personalidad, no tenemos la obligación de ser ni unas personas responsables, serias, tal,
ni unas personas especialmente modernas, radicales, ni nada. Simplemente tenemos que ser como somos en la vida del día a día, ser una persona coherente con el mundo que te rodea, con las relaciones que tienes, y una persona que vive en tu momento actual para poder responder a los problemas de tu momento actual. Es decir, si tú no eres normal haciendo arquitectura, o sea, normal quiero decir igual de normal que eres relacionándote con la gente, nunca podrás hacer una arquitectura que sirva para algo. No, mi pregunta era un poco, lo de ponerte una etiqueta, era por demostrar que sois personas que estéis en contacto con el día a día y la programación cultural, volviendo un poco a lo que te, Claro. lo que te traía aquí. O que tendríamos que serlo, por lo menos. O que tenéis que hacerlo. La programación cultural refleja lo que está sucediendo. Vamos a hablar ya de hechos, de obras, de cosas que sucedieron hasta llegar a cosas que sucederán. Y vamos a hacer así como un pequeño recorrido. Por ejemplo, para celebrar, creo que era el Día Mundial de la Arquitectura, se hizo una exposición sobre aserraderos en la Plaza de la Quintana, ¿no? Fue el último día de la arquitectura, que se hace en octubre, es el primer lunes de octubre. Y bueno, de alguna forma también lo que hemos intentado, estos 2 últimos años, lo que intentamos es que en ese mes de octubre pasen más cosas, ¿no? De alguna forma que no se quede solo en un día, muy anecdótico, sino intentar estirar esa idea una semana, un mes o lo que sea. Y este año sí hicimos realmente lo que se suele hacer en las distintas delegaciones, o lo que suele ser costumbre, pero que nadie lo ha escrito ni nadie lo estableció en ningún momento, sino que se ha ido así instalando, era dar un premio a un edificio. Pero dar un premio a un edificio en concreto, de alguna forma está reduciendo tu actividad o ese día a premiar a un arquitecto en concreto, ¿no? A darle, y para eso hay otras cosas. O sea, para eso hay otras cosas, hay premios de colegio de arquitectos, hay premios de empresas privadas, hay publicaciones, ¿no? Que de alguna forma pueden considerarse cierto tipo de premio, sí, ¿no? En ese sentido de reconocimiento. Nosotros creemos que el Día Mundial de la Arquitectura tiene que ser para hablar de arquitectura. Y entonces cuanto más borres otro tipo de facetas de ese día o otro tipo de tal, menos despistas de eso, ¿no? Aparte que es menos subjetivo, sobre todo cuando hablas de cosas que ya son, que tienen un valor reconocido porque el tiempo ha pasado sobre ellas, o que tienen un valor reconocido porque tienen una densidad teórica y no es simplemente que puede interpretarse como un tema a mismos. Entonces este año hablamos de los aserraderos de la Bisbarra, de la comarca de Compostela, le llamábamos Bisbarra por eso que decíamos antes, porque no es una comarca exactamente política, y Bisbarra pues es un tema, es una palabra gallega, pero que de alguna forma es más blanda en ese sentido, no más suave. O sea, son regímenes políticos, geográficos y tal. Y hablamos de los aserraderos porque los consideramos un ejemplo de arquitectura, pero no un ejemplo de arquitectura pasada para verla con un carácter patrimonial, ¿no? Con la distancia y quedarnos embelesados con lo bonitos que eran. Perdona que te interrumpa, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo montasteis la exposición en la Plaza de la Quintana. Vale, utilizasteis un espacio público para convertirlo en una sala de exposiciones. Vemos cómo se montó, aparte casi es una videocreación, casi es una obra de arte el vídeo en sí. Y después continuamos hablando del contenido. Pues esto fue el proceso de construcción de la exposición sobre los aserraderos